Muy bien, si pueden buscar 2 Corintios capítulo 4, versículos 6 y 7, hay un coro, que no sé, me imagino que ustedes lo deben conocer, que dice, los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia la obra de tus manos, de día y noche es oída tu voz, eh, y habla de cómo la creación proclama la gloria de Dios y dice después, y yo proclamaré tu gloria y tu poder, portador de tu gloria seré. Así como la creación habla del Creador y lo proclama de día, de noche, de día en día, así también lo quiero hacer yo. Y dice allí 2 capítulo 4, en el versículo, fíjense, ahí mismo en el versículo 4, dicen los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Esta es una forma de decir, somos portadores de la gloria de Dios. Y este es el plan que Dios ha tenido desde el comienzo de la creación. Ustedes recuerdan cuando Dios creó, ¿sí? Todas las cosas, lo hizo, nos dice la palabra de Dios que hizo los animales, las aves, las plantas, cada uno lo hizo según su género, según su naturaleza, según su especie, pero cuando creó al hombre y a la mujer, nos dice la palabra de Dios, que los creó ¿de qué manera? A imagen de Dios los creó. O sea que nosotros somos esa réplica de Dios, esa imagen de Dios aquí en la tierra, y tenemos, y eso es lo que ocurrió en el plan original, una misión. El Señor le dijo al primer hombre y a la mujer, le dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ese era el mandato que ellos tenían antes de que cayeran. Ese es el plan original. ¿Cuál era ese plan entonces? El plan que Dios tenía era, bueno, Él hizo a los hombres, eran imágenes vivientes de Dios. Ahora, ¿cuál era el plan de Dios? Llenar la tierra con las imágenes vivientes de Dios. La tierra se iba a llenar con esa gloria de Dios y el hombre iba a ser el administrador de todas las cosas. Él iba a ser el embajador, el representante de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque él llevaba la gloria de Dios. Él era un portador de la gloria de Dios. ¿Pero qué sucedió? Ingresó el pecado, se deformó la imagen de Dios en el hombre, y es entonces donde Dios no cambió su plan. Dios siempre tiene el plan A, Dios no tiene plan B. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Dios dice, bueno, hay que volver al plan original, pero ¿cómo? Si ya está el pecado, ya ingresó el pecado. Y es entonces donde
aparece el postrer Adán. El postrer Adán es Jesucristo. Así como el primer Adán era hecho, creado a imagen de Dios. Pero el postrer Adán no fue creado a imagen de Dios, sino que él mismo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es Dios. Como leíamos recién, dice el Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y entonces él viene aquí a la tierra, él es el postrer Adán, y la pregunta es, ¿quién es la postrer Eva? La postrer Eva es la iglesia. La iglesia es la esposa del Cordero y ella tiene que cumplir con la misión. Fíjense cuál era la misión de Adán y Eva en el comienzo. Adán y Eva en el comienzo tenían que fructificar, multiplicar, llenar la tierra por reproducción. Ese era el plan, que la tierra se llenara con la gloria de Dios. Pero, ¿cuál es el plan de la iglesia? ¿Cuál es el plan que Dios tiene para nosotros? Fíjense, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta el fin de la tierra. Por todo lugar, fructificad, multiplicaos, y ya no es por reproducción, ahora es por regeneración. Nuevos nacimientos, personas que comienzan a ser seguidores de Cristo y son portadores de la gloria de Dios. Dios siempre quiso habitar en medio de su pueblo, que su gloria se manifestara, y por eso es que se manifestaba en lo que era el Shekinah, la gloria de Dios, que estaba en el campamento, en el tabernáculo, y habitaba allí en medio de ellos, y luego habitó en el templo. Y en la actualidad, ¿dónde está esa gloria? ¿Dónde habita? Más maravilloso, el que habita, como leíamos recién, en estos cuerpos, débiles de barro, frágiles, como dice aquí, estamos atribulados, estamos perseguidos, no parecemos el mejor recipiente, pero nosotros somos templo del Dios vivo, nosotros somos templo del Espíritu Santo, no nos pertenecemos, le pertenecemos a Él. ¿Y qué es lo que llevamos? Llevamos esa gloria de Dios, somos portadores de la gloria de Dios. Fíjense, dice, aquel que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación. Este es el propósito del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, y este tesoro, esta luz, esta gloria la tenemos en estos vasos de barro. Ahora, vieron que venimos del tema del coronavirus, ¿no es cierto? Sí. Y ahí se nos hablaba de los portadores. Habían portadores sintomáticos y portadores asintomáticos. Ahora, nosotros tenemos que contagiar a los demás con la gloria de Dios, con el evangelio de la gloria de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de portador soy? ¿Soy portador sintomático o soy asintomático? ¿Se nos nota de verdad de que el Señor está en nosotros y que somos diferentes a los demás, o somos como los discípulos secretos? Quiero dejar brevemente tres síntomas de un portador sintomático de la gloria de Dios. Primer síntoma, le llamo el síntoma Q, para recordar la letra. Cuando uno dice Q, ¿qué significará? Bueno, se van a acordar. Síntoma Q, dice allí Isaías 57:15. Isaías 57:15.
dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad y con el Q. Habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Y el primer síntoma es el quebrantamiento. Saben, Dios no comparte su gloria con nadie. Él no acepta competidores. No podemos ser nosotros los protagonistas. Es el Señor. Él quiere y trabaja en aquellos que son portadores de su gloria. El portador de su gloria o el embajador tiene que tener esta característica. Tiene que tener el síntoma Q, el de quebrantamiento, lo que decía Pablo, ¿se acuerdan? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esta es la lección y una gran lección que muchas veces el siervo de Dios tiene que aprenderlo y lleva años muchas veces en ese ejercicio. ¿Se acuerdan? Moisés le llevó 40 años para que el síntoma Q fuera evidente. Él tenía todas las características, él tenía toda la habilidad, pero Dios lo tuvo que llevar al desierto, 40 años, para luego llamarle. Él allí se tapó el rostro, Éxodo capítulo 3, estaba en el monte ante la zarza y él tenía una misión de liberar a esclavos. Y es la misión que también nosotros tenemos. Pero para que el Señor nos use en su misión es necesario el síntoma Q. Le pasó también a Isaías, el profeta, ya no el libertador, el profeta, Isaías capítulo 6, ya no era un desierto, ya no era un monte donde tuvo la visión de la zarza ardiente, sino que era un templo donde él estaba pasando por un momento también de pérdidas, igual que Moisés, había muerto un rey en quien él había puesto toda su confianza, el rey Usías, y estaba allí en el templo, y en el templo Dios se manifiesta y escucha esa voz angelical, ve al Señor, la gloria de Dios llena el templo y escucha, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria, y él expresa y quebranta su corazón y dice, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios han visto, y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová Dios de los ejércitos. Fue necesario el quebrantamiento. Lo mismo que Pedro el apóstol, allí en Lucas capítulo 5, cuando él está en la barca y él había pasado toda una noche de pérdida de tiempo, pérdida económica, no habían pescado nada, a la mañana está el Señor, hay un milagro, se llena la barca de peces y él dice, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Y el Señor, que le dice, fíjense, a Moisés le dice, Moisés, bueno, con esta vara vas a ir, vas a hacer las señales e irás y sacarás al pueblo de Israel de Egipto. A Isaías le dice, bueno, tengo una misión. ¿Quién va a ir por nosotros? Y él dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y a Pedro, cuando tuvo el síntoma Q, le dijo, de ahora en adelante, serás pescador de hombres. ¿Cuánto necesitamos experimentar en nuestra vida el quebrantamiento? Pero el segundo síntoma está en Salmo 95:14. Es el síntoma I. El síntoma I, Salmo 95:14, dice, perdón, 25. El Salmo 95 no tiene tanto versículo. Salmo 25:14.
La comunión íntima del Señor es con los que le temen, a ellos dará a conocer su pacto. Y no solo es necesario esto del quebrantamiento, sino es necesario el síntoma de la intimidad con el Señor. El martillo rompe, quebranta, pero es necesario reparar lo que se ha quebrado, ¿sí? Y eso exige un tiempo de la obra de Dios en intimidad con el siervo. Eso incluye la restauración, moldeado del alfarero, él como el alfarero divino. Cuando tenemos algo que está mal, vamos al médico, el cirujano, y tenemos el escalpelo, y la palabra de Dios es esa, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, nos quebranta, y es necesario esa intimidad, esa cirugía, ese tiempo en el cual no solo se corta y se saca, sino que se restaura. El médico restaura. Muchas veces hay marcas, se producen marcas en nuestras vidas. Muchas veces esas marcas nosotros las queremos ocultar, no las queremos mostrar. Pero ustedes saben que en la obra del Señor no es así. Nosotros llevamos, leíamos recién, por todos lados la muerte de Cristo. Pablo decía, nadie me cause molestia, porque yo estoy llevando las marcas de la cruz, yo estoy llevando las marcas de Cristo. Y Cristo no ocultó sus marcas. De hecho, hay algo que es fascinante. En el cielo hay marcas hechas por hombres. En el mundo están todas las marcas y las huellas digitales de Dios, por todos lados. Nosotros decimos, bueno, en el cielo no, nada humano. Sin embargo, en el cielo hay marcas hechas por los hombres. De hecho, marcas causadas por vos y por mí. Sus manos heridas, traspasadas, sus pies, su costado. Tanto es así que una de las cosas que está ya anticipado es que mirarán al que traspasaron. De hecho, en la visión que se observa, la de un cordero como inmolado, las marcas, muchas veces nosotros creemos que Dios no quiere lo feo nuestro. No quiere las cosas que nosotros creemos que no van a honrarlo. En nuestras vidas, y yo creo que en las vidas de cada uno de ustedes, estoy seguro que hay marcas. No voy a contar acerca de mis marcas por el tiempo, pero tengo marcas. Marcas que no son para que sea orgullo. Y se le mostraran mis marcas, muchos dirían, no puede ser. Y el Señor ha permitido esas marcas para trabajar en mí, trabajar en nosotros, nosotros como familia, y llegar a iniciar ministerios y llevar a ministrar a otras vidas, porque vivimos situaciones muy difíciles que nos marcaron, y es allí donde Dios con su gracia obra a través de la restauración y de esa intimidad. Hay una técnica que se usa, creo que es japonesa, no sé, que se llama el kintsugi, quizá usted alguno lo conoce, que es la reparación de la porcelana, y eso vino comenzó en el siglo XIV por el emperador Shogun, que él tenía sus tazones favoritos de porcelana,
se le rompieron, él los mandó a reparar, pasó por unos, no le gustó porque quisieron ocultar, ¿sí? Ocultar la rajadura y no le gustó como quedó y se lo mandó a otro, entonces de nuevo lo quebraron. ¿Y qué es lo que hicieron? ¿En qué consiste esta técnica? Consiste en no ocultar las rajaduras, sino en repararlas con oro. En esa técnica se destaca justamente esas roturas que han sido reparadas y se exaltan con, en este caso, con oro. De eso, y de eso se trata. Dios trabaja en nuestra vida y Dios no desperdicia nada. Nosotros tenemos un Dios que es económico y aprovecha las situaciones. Quizá nosotros decimos, bueno, he vivido tal situación de abandono, de soledad, tal pérdida, tal crisis. Dios lo usa para poder ser exaltado y que seamos también nosotros portadores de su gloria. Él quiere tener intimidad con nosotros. Hay una ilustración que hace un cantante, me gustó mucho, la ilustración que él dio. Él dijo, en una ocasión él comentaba, estaba lejos de mi casa, llamé con el celular a mi señora y por WhatsApp, ¿no? Y se veía que yo llamaba y la llamada era rechazada. Y llamaba de nuevo era rechazada. Entonces dice, ¿qué es lo que pasa? Mi señora no quiere atenderme. Entonces buscó por otro lado comunicarse, logró comunicarse con ella y le dice, ¿qué pasa que no me atendés la llamada? Y ella le dice, no, lo que pasa es que el teléfono lo están teniendo los chicos y ¿qué es lo que sucede? Ellos están jugando, ellos tienen sus juegos y entonces tu llamada es una interrupción. Y él decía, yo a veces pienso que el Señor está llamándome y muchas veces nosotros rechazamos la llamada porque Él interrumpe en lo que yo estoy haciendo, en aquello que me está entreteniendo, cosas que pueden ser legítimas, pero yo la rechazo. El Señor quiere desarrollar esa área en nuestra vida. Es necesario el síntoma Q, es necesario el síntoma I de la intimidad. Y para cerrar, el síntoma O, que es el de la obediencia. Mateo 28 dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él nos envía, Él nos manda. Me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y nosotros, fíjense, cuando tenemos esta intimidad con Él, porque no es que esto se da en cualquier orden. Es necesario el síntoma Q primero para experimentar el síntoma I de la intimidad. Y entonces sí, en esa intimidad, en esa relación con Él, yo puedo responder a su llamado. El Señor dice, la mies es mucha, los obreros pocos, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando enseñó acerca del Padre Nuestro, ¿se acuerdan? Padre Nuestro que estás en los cielos. Después, ¿qué dice? Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Epa, para que venga su reino a nosotros, mi reino tiene que salir. Yo tengo que salir del trono. Tengo que experimentar ese quebrantamiento y esa intimidad del Señor, que Él ocupe todo el trono. Pero luego está la otra frase,
que a veces la repetimos de memoria y no sabemos lo que decimos. Venga a nosotros tu reino, es decirle, poned primero el reino de Dios y su justicia, las demás cosas son añadidas, pero luego decimos que tu voluntad sea hecha. ¿Recuerdan lo que dice? Que tu voluntad sea hecha, así como en el cielo, en la tierra. ¿Qué estamos pidiéndole al Señor? Si prestamos atención, ¿qué le estamos pidiendo? Señor, que de la misma manera que se ejecuta tu voluntad en el cielo, así se haga aquí en la tierra. Nos preguntamos entonces, ¿cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Para que se pueda realizar aquí en la tierra. Dios da una orden. Dios dice cuál es su voluntad, su deseo. Y ahí están los ángeles. ¿Cómo responden los ángeles a esa voluntad? ¿Cómo lo hacen? Obedientemente, completamente, inmediatamente, alegremente, disciplinadamente, oportunamente. Ahora, la pregunta es, si el Señor quebranta mi corazón, tiene intimidad conmigo y me dice, hay una misión que cumplir, ¿cuál es nuestra respuesta? Si oramos el Padre Nuestro, es decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy. De la manera que los ángeles te obedecen en el cielo, yo te obedezco aquí en la tierra. El síntoma Q del quebrantamiento, síntoma I de la intimidad, síntoma O de la obediencia, y cierro con la lectura de un escrito, no es mío. Me gusta muchas veces cerrar en los momentos que hablamos de temas como este, con esta lectura. Esto es un escrito de Martín, mi hijo, el del medio, y tiene mucho contenido. Dice así: todos quieren que tiemble la tierra, que se rompan las cadenas, que se abran las puertas y que nadie se mueva. Que caiga fuego del cielo, que todo se consuma, que se trague hasta el agua y que no queden ni las piedras. Que se venga el diluvio, que se inunde el mundo, que se ahogue lo malo y lo justo permanezca. Pero Pablo y Silas no se escuchan, Elías no reprende la idolatría y Noé se olvidó el arca. Todos quieren, pero a nadie le importa. Todos quieren que se repita el milagro de los panes y los peces, que todos se llenen y sobre a montones, pero ya nadie le sigue por 3 días, ya nadie depende de Mesías. Y es que a nadie le importa, todos quieren que se cumplan las promesas, pero en vez de salir Abraham a Canaán, Jonás una enramada prepara para ver qué pasa, y otra vez, en lugar de obediencia, hay demanda. Todos quieren ver cómo flota la cabeza del hacha, pero nadie con Eliseo trabaja. Que no falte la harina y el aceite, pero a Elías no hay quien le alimente. Todos quieren que se abra el mar rojo, pero el pueblo sigue en Egipto, que salga agua de la peña, pero pegarle es más fácil que hablar. Lo que daría por ese día en que se escucha a Pablo y Silas respaldando sus canciones y oraciones con acciones y no simples y vanas repeticiones. Que Elías corte con la ironía de tanta hipocresía, reprender la idolatría mientras la última moda vestía. Que Noé deje de ver en TV la novela de Moisés de una vez, que se acuerde del arca y en la historia deje su marca. Lamento ser más despectivo que apelativo, pero el ejemplo está dado. El eterno Dios ha bajado y en una cruz fue crucificado. No sé qué estamos esperando. Ya nos dio su voz de mando. El Espíritu
está rogando y nosotros aquí mirando. El Señor espera quebrantamiento, intimidad y obediencia. Que todos podamos decirle a Él, amén. Así sea, Señor, cuenta conmigo. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz.